Capítulo 7. Reggie levantó la mano hacia el picaporte de Rose Hall, la residencia del administrador, pero vaciló. Había aceptado la invitación porque pensaba que cualquier cosa sería mejor que otra noche solo en la enorme casa, pero ahora no estaba tan seguro. 2 chicos, una candidata femme fatal y una soberbia amazona que lo despreciaba, eran una extraña compañía para un hombre que no hacía vida social más que con amantes del juego muy bebedores, como él mismo. Era demasiado tarde para retroceder. Cogió el picaporte y repicó con fuerza. La doncellita que abrió la puerta tenía una cara que Reggie empezaba a reconocer como una fisonomía típica de la familia Gerald. Después de hacerle una rápida reverencia, lo acompañó, sin decir palabra, al salón. No era una casa grande, solo tenía 4 o 5 dormitorios, pero era cómoda y estaba bien cuidada. Reggie visitaba regularmente la cocina cuando era niño. El administrador de su padre tenía una cocinera con un don de hacer ricas tartas, y Reggie se había hecho amigo de ella de la manera que hacen todos los niños. La señorita Weston lo esperaba en el salón. Se levantó al llegar él. Su estatura y su dignidad natural la hacían parecer una reina, incluso con su traje marrón, extremadamente conservador. Reggie dedicó un momento a preguntarse qué aspecto tendría vestida de rojo, como una gitana, con el pelo cayéndole, desordenado por encima de los hombros, en lugar de llevarlo recogido en un moño austero. Mientras se inclinaba, decidió que estaría absolutamente espléndida. Sonriendo, ella dijo: «He pensado que le gustaría tener unos minutos de paz antes de que los demás se unan a nosotros. ¿Le apetece un jerez?» El jerez no era ni de lejos su bebida favorita, pero pensó que era mejor que nada y aceptó. Mientras ella servía 2 copas, Reggie notó una insistente presión contra la pantorrilla. Bajó la vista y vio un gato muy grande y peludo que se frotaba, seductor, contra sus tobillos. Con una pequeña exclamación de disgusto, dio un paso atrás. El gato lo siguió, al parecer decidido a ser su mejor amigo. Su anfitriona se volvió y notó su incomodidad. «Lo siento, pensaba que Attila estaba en algún sitio donde no molestaría. Debía de estar escondido debajo del sofá». Le tendió una copa a Reggie y se inclinó para recoger a su mascota. «Me parece que no le gustan los gatos, ¿verdad?» Incluso siendo tan alta, aquel animal parecía demasiado grande para sus brazos. Una enorme bola de piel rayada y blanca con unos largos bigotes que se curvaban para enmarcar una expresión del más absoluto desdén. «No mucho», reconoció Reggie. «Son arteros, egoístas y poco de fiar». «Es verdad», dijo Alice en tono grave. «Y tienen muchas otras buenas cualidades». Durante un momento no estuvo seguro de haber oído bien. Nada, durante la parte anterior del día, le había hecho creer que su administradora contaba con el sentido del humor entre sus formidables virtudes. Pero en su mejilla derecha se insinuó un hoyuelo. Ya había observado que el de la derecha parecía antes que el de la izquierda. «Puede que no me gusten los gatos porque se parecen demasiado a mí», dijo con una sonrisa. Alice se echó a reír, mientras llevaba al gato hasta la puerta y lo dejaba caer maullando al otro lado. «Vete a la cocina, Attila. Seguro que encuentras algo de interés». Cerró la puerta antes de que el animal pudiera entrar de nuevo y se volvió a su invitado. «¿Así que es usted artero, egoísta y poco de fiar?» «Ah, sí, sin ninguna duda», dijo él tomando un sorbo de jerez.
Y tengo muchas otras buenas cualidades. Esta vez aparecieron los dos hoyuelos mientras Sally se sentaba con elegancia en uno de los sillones tapizados de brocado. ¿Cuáles son sus otras buenas cualidades?, preguntó, y de inmediato se detuvo, con una expresión desconcertada en la cara. Lo siento, no debería haberle preguntado eso. ¿Lo dice porque es una pregunta demasiado personal o porque le asusta lo que yo podría considerar una buena cualidad?, inquirió a su vez Reggie mientras tomaba asiento frente a su administradora. Por la segunda razón, claro, repuso ella con dulzura, y luego puso una cara todavía más sorprendida ante su indisciplinada lengua. Apiadándose de su vergüenza, Reggie dijo: dado que no son horas de trabajo, nada de lo que diga podrá usarse en su contra. Aunque debo decir que prefiero sus insultos a que me mire con el ceño fruncido. «Dios santo», exclamó ella con una mirada culpable. ¿Es eso lo que he estado haciendo todo el día? Sí, dijo él escuetamente. Es debido a mis cejas, ¿sabe?, dijo ella muy seria. Incluso cuando estoy de buen humor, la gente cree que estoy a punto de morderlos. ¿Y cuando está de mal humor? Entonces salen corriendo en todas direcciones. Supongo que tener un aspecto aterrador es un rasgo útil, dado el trabajo que hace, dijo pensativo. No debe de haber sido fácil conseguir que los arrendatarios y trabajadores de Strickland aceptaran su autoridad. Ha habido algunos problemas, reconoció Alice. No es un asunto sencillo, en el que si uno gana una batalla, ha ganado la guerra. Aceptarían más fácilmente mis órdenes si la propiedad me perteneciera, pero no acaban de aprobar tener una mujer por administradora. Pese a todo, después de 4 años, los arrendatarios y yo nos entendemos razonablemente bien. Puedo entender cómo se sienten. Yo tampoco lo apruebo. Al ver que ella torcía el gesto, levantó la mano. No es nada personal, pero es un maldito fastidio que la A de A.E. Weston no signifique Albert o Angus. La estudió gravemente. Si valora su reputación, sería prudente que buscara otro empleo. Alice se quedó paralizada, con la copa de jerez inmóvil en el aire, a medio camino de la boca. Luego la bajó con la cara pálida. ¿Me está despidiendo? No, dijo sintiéndose tan culpable como si lo hubiera golpeado físicamente. Solo le daba un buen consejo. Alice se relajó ligeramente y dijo en tono glacial: en ese caso, igual que prefiere preocuparse de su dignidad usted mismo, déjeme que sea yo quien me preocupe de mi reputación. Mientras trabaje para mí, su reputación se verá afectada por la mía, por muy intachable que sea su conducta, dijo él sin rodeos. Cuando se sepa que mi administrador es una mujer, todos empezarán a sonreír con aire cómplice y darán por sentado que usted es mi amante, en especial cuando descubran que es joven y atractiva. Alice se ruborizó, avergonzada, y bajó los ojos. Reggie se preguntó si le disgustaba que pudieran tomarla por su amante o si le molestaba su cumplido. Supuso que era lo segundo. Cualquier cosa que sugiriera que era atractiva parecía hacerle perder el equilibrio. Alice levantó la cara, con expresión resuelta. No soy ninguna inexperta jovencita que siempre deba estar por encima de la más mínima insinuación de sospecha. Y soy bien conocida en la zona. Es muy poco probable que la gente del lugar suponga que de repente he perdido el decoro.
Puede que a usted no le preocupe su reputación, pero a mí sí que me preocupa la mía, replicó él. Lo crea o no, tengo toda la intención de comportarme con circunspección. Strickland es ahora mi hogar. En realidad siempre lo ha sido. Estudió la copa de Jerez casi vacía, como si le fascinaran los restos de Jerez. No tengo ningún deseo de ofender a todos los habitantes de Dorset. ¿Así que se guardará los escándalos para Londres? Quizá, dijo, encogiéndose de hombros. También puede que los abandone por completo. Ser constantemente escandaloso exige una maldita cantidad de trabajo. Reggie había hablado en un tono ligero, pero al hacerlo comprendió que sus vagas ideas de los últimos días habían cristalizado en una decisión. Era hora de echar las raíces que siempre había anhelado, de dejar de llenar sus horas ociosas jugando, bebiendo y putañando. En pocas palabras, era hora de madurar, antes de que fuera demasiado tarde. Levantó la mirada y se encontró con que su administradora lo miraba escrutadoramente, como si percibiera que sus palabras no eran superficiales y se preguntara qué entrañaban para ella. Tanto el ojo castaño como el gris verdoso eran brillantes e individualmente atractivos. Aunque el contraste entre los dos era sorprendente, le iba perfectamente. Por añadidura, tenía las pestañas más largas que había visto nunca. Quienquiera que la hubiera apodado Lady Alice era perceptivo. La señorita Weston no se parecía nada a las demás mujeres. Aunque su honor lo había obligado a advertirle que le convenía dejar Strickland, se alegraba de que no mostrara ningún deseo de hacerlo. Era verdad que su sexo era una complicación, pero admiraba su competencia e integridad, y disfrutaba con sus destellos de mordacidad. Además, era el administrador más guapo que había visto nunca. Alice interrumpió el prolongado silencio, diciendo pensativa: Supongo que los escándalos se vuelven aburridos una vez que se es maestro en ellos. Tratar de ser respetable debe de ofrecer todo tipo de retos nuevos e interesantes. Sin duda tendrá el encanto de la novedad. Torció la boca en una media sonrisa. Sí que parece una lástima privar a la gente de altos principios del placer de condenarme, pero siempre hay nuevos y jóvenes bribones para hacer un buen caldo de escándalos. Alice la dio la cabeza, sopesando sus palabras. ¿Quiere decir que se convirtió en un libertino para prestar una especie de servicio público? Exactamente. La virtud necesita del vicio como contraste. Sonrió con picardía, preguntándose si podía ponerla furiosa. Era muy atractiva cuando se olvidaba de su dignidad. El bien y el mal dependen por completo el uno del otro. Incluso el propio Dios necesita más de Lucifer que de sus bandadas de modosos ángeles que nunca descarrían. Alice miraba al vacío con los ojos muy abiertos, con una cara más interesada que escandalizada. No estoy segura de si se trata de herejía o de filosofía. ¿Cuál es la diferencia? La herejía es solo filosofía que no cuenta con la aprobación de las clases dirigentes, dijo provocador, mientras pensaba que la señorita Weston tenía una mente más flexible de lo que su primera impresión le había llevado a creer. Antes de que las aguas teológicas se volvieran más turbias, se abrió la puerta, y Meredith entró grácilmente en la habitación. Reggie se levantó al aparecer ella. La joven era realmente encantadora, en especial por la impresión que daba de no tomarse a sí misma ni a su belleza demasiado en serio. Reggie se inclinó para besarle la mano, preguntándose qué pensaría Julian Markham de ella. Tenía que invitar a su joven amigo para que fuera a visitarlo. Lady Alice le tendió a Meredith una copa de Jerez, volvió a llenarla de Reggie
y siguieron charlando de banalidades hasta que entraron los dos Spencer, vestidos con sus mejores trajes y ardiendo de curiosidad. Reggie se levantó para saludarlos. El grado de entusiasmo de sus caras bien lavadas era un recordatorio de lo tranquila que era la vida en el campo y de lo raro que era que llegara alguien nuevo para proporcionar entretenimiento. Si de verdad quería convertir a Strickland en su principal residencia, sería un cambio enorme después de la incesante variedad de Londres. Pero también era verdad que la mera variedad no le ofrecía apenas placer desde hacía tiempo. Peter era un mozalbete atractivo, con un cabello castaño que lo distinguía de sus hermanos. La altura y el almidón de las puntas de la camisa y los complicados pliegues del corbatín mostraban aspiraciones de dandy. Pero había humor e inteligencia en sus ojos. Al estrecharle la mano a Reggie, dijo cortésmente: «Encantado de conocerlo, señor Davenport. He oído hablar mucho de usted». Mientras Reggie se preguntaba qué significaba aquello, William, con sus efervescientes 7 años, se saltó los preliminares para decir con entusiasmo: «Ese garañón suyo es un animal de primera, señor». «Bucephalus es el caballo más magnífico que he tenido», dijo Reggie. «Tiene velocidad, estilo y una resistencia inagotable». Estrechó la mano de William, que no estaba tan limpia como la redonda cara. «Sin embargo, tiene un temperamento algo peligroso. Mantente a distancia, a menos que esté yo». Le rompió el brazo a un admirador que se acercó demasiado, y no permite que lo monte nadie más que yo. Si hubiera estado más versado en las cosas de los chicos, Reggie habría desconfiado del brillo que apareció en los ojos de William. No obstante, la doncellita entró para anunciar que la cena estaba servida, y la conversación se le olvidó cuando el grupo se dirigió al comedor. Aunque aquella cena no se parecía en nada a ninguna otra a la que Reggie hubiera asistido, no carecía de diversión. La conversación era general en torno a la mesa, y se concedía a todos la cortesía de escucharlos, incluso al joven William. Se habló de los acontecimientos locales, de literatura y del progreso de los chicos en sus lecciones. Pese a la advertencia de Lady Alice sobre que una comida en familia podía ser cansada para un soltero, los jóvenes Spencer eran excelentes compañeros de cena. Reggie se dedicó a la comida, sencilla pero bien cocinada, y observó la dinámica de la familia. Y era una familia, pese a que la relación no fuera de sangre. Alice era el centro en torno al que giraban los 3 jóvenes, y dirigía con amabilidad y buen humor la conversación. Controlaba los modales de William en la mesa, y escuchaba con una atención absoluta cuando uno de sus pupilos hablaba. Los Spencer eran realmente muy afortunados, y el respeto de Reggie por su administrador aumentó una vez más. La comida había llegado a los postres cuando Peter superó su falta de confianza lo suficiente para preguntarle a Reggie: ¿Es verdad que una vez apostó 1000 guineas a que podía cabalgar 170 millas en 15 horas y cazar 40 urogallos a mitad del viaje? Considerablemente sorprendido, Reggie dijo: «Dios santo, ¿esa historia ha llegado hasta aquí tan al sur? Eso sucedió en Escocia, hace años». «¿Quiere decir que sí lo hizo?», dijo Peter con un asombro mezclado de admiración. «Fue una de mis apuestas más raras, pero no tan tonta como parece», reconoció Reggie. «Los términos precisos de la apuesta permitían 24 horas, lo cual me daba algo de margen en caso de que los uruguayos se mostraran escurridizos». No contento con aquel episodio, Peter dijo con impaciencia: «¿Y ganó la carrera de carruajes a medianoche hasta Brighton?». «Era medianoche cuando salimos. Llegué a Brighton alrededor de las 4 de la mañana», repuso Reggie desconcertado. Pero aún no había llegado lo peor.
Con una mirada que delataba un incipiente culto al héroe, Peter preguntó: ¿Es verdad que apostó a su amante en una carrera contra el jockey campeón y ganó? Señalando con los ojos hacia los otros miembros de la reunión, Reggie dijo con tono admonitorio: Este no es el momento ni el lugar para hablar de mi disipada juventud. Peter quedó suavemente aleccionado por el reproche, pero extasiado por la insinuación de que Reggie y él eran dos hombres, juntos, protegiendo la tierna sensibilidad de las mujeres y los niños. Alice enarcó las cejas un tanto, con un brillo de diversión bailándole en los ojos. Recordando lo frágil que es el orgullo de un joven, Reggie la miró ceñudo, prohibiéndole cualquier comentario. Esbozando apenas una sonrisa, Alice se levantó y señaló que era la hora de que William se fuera a dormir. Después de una breve pugna de voluntades, que ganó ella, William se retiró y los miembros mayores del grupo se trasladaron al salón. Reggie pensó con nostalgia en los placeres de una copa de oporto después de la cena, pero quedarse a la mesa para beber solo no le pareció de buenos modales. Aunque tenía intención de volver a su casa en cuanto acabara la cena, se dio cuenta de que estaba aplazando el regreso. Hacía muchísimo tiempo que no había observado la interacción de una familia feliz, y descubrió que lo estaba pasando bien. Con su mezcla de belleza, ingenio y risueña bondad natural, Meredith sería una sensación en Londres. Lástima que su cuna fuera tan común. Si la presentaran en sociedad adecuadamente, tendría todos los hombres elegibles de Londres a sus pies. Peter debía de ser otra fuente de preocupaciones para su tutora. Se encontraba al borde de la edad adulta, inseguro de sí mismo y maduro para adorar a algún héroe. Estaba claramente fascinado por el accidentado pasado de su invitado, y preguntó con interés por varios episodios que el propio Reggie había olvidado. Solo Dios sabía de dónde había sacado la información aquel muchacho. La admirativa inquisición era condenadamente incómoda, pero Reggie, cuya capacidad para matar ilusiones era legendaria, descubrió que no quería desairar al muchacho. Recordaba con demasiada claridad lo que era no tener padre. Y por vez primera en muchos años, se preguntó cómo sería tener un hijo propio. Merry estaba acabando de tocar una sonata al piano cuando la doncella entró en el salón con un caballero, un clérigo alto y corpulento pegado a sus talones. Alice ahogó una maldición. Tendría que haber caído en la cuenta de que Junius Harper había ido a visitarlos. Pasaba en Rosshall casi tantas noches como en la vicaría. Junius era un hombre de gran valía, altruista y culto, con una preocupación genuina por el bienestar de sus parroquianos. Había sido un aliado de valor incalculable para Alice en la mayoría de sus proyectos reformadores. También era, por desgracia, un mojigato convencido de su superioridad moral. Alice se levantó. Buenas noches, Junius. Supongo que todavía no conoce a Reginald Davenport, el nuevo propietario de Strickland. Señor Davenport, permítame presentarle al reverendo Junius Harper. Es el rector de All Souls desde hace casi 4 años. Aunque todavía en la primera mitad de la treintena, el vicario se movía con una estudiada dignidad que lo hacía parecer más viejo de lo que era, pero que le iría muy bien si alguna vez llegaba a ser obispo. Después de esbozar una inclinación hacia Alice y Meredith y saludar con un gesto a Peter, se volvió hacia el recién llegado. Davenport se había levantado del sillón y le tendía la mano. Negándose a cogerla, Junius dijo, con acento de profunda aprensión: «¿No será usted ese Reginald Davenport?» «Supongo que sí. No conozco a ningún otro», repuso el patrón de Alice amablemente, con la mano todavía tendida.
Con una mirada de repulsión en su cara de luna, el vicario dijo con acento glacial: «He oído hablar de usted, señor, y no hay sitio en Strickland para gente de su calaña». Davenport dejó caer la mano y su expresión se endureció. Había desaparecido el amable caballero que observaba a los jóvenes Spencer con una mirada indulgente. La cara volvía a adoptar las líneas muy practicadas del desdén y su peso osciló, de forma que ahora se apoyaba ligeramente en la parte anterior de los pies, con una postura de luchador. ¿Se propone prohibirme la entrada en mi propiedad? Ojalá pudiera, dijo Junius tragando aire, con sus ojos castaños lanzando rayos, mientras su figura vestida de negro se ahuecaba como una paloma buchona. Por desgracia, la ley inglesa se queda muy lejos de lo necesario en la regulación de la moral. No obstante, puedo decirle sin temor a equivocarme que los habitantes conscientes de Dorset no tolerarán sus duelos, su libertinaje ni sus disipadas costumbres. Aquí no hay sitio para usted, señor. Será un marginado de la sociedad. Vuelva a Londres enseguida y deje las buenas almas de Strickland en las manos de la señorita Weston y en las mías. A mí déjeme fuera de esto, Junius, dijo Alice alarmada, resistiéndose a que su nuevo patrón creyera que compartía las intolerantes opiniones del vicario. Davenport habló, con un fulgor cínico en sus ojos azul claro. Si cree que las buenas almas de la zona cortarán con un hombre que tiene propiedades, dinero e influencia, sabe usted muy poco del mundo, señor Harper. Los ojos del vicario se estrecharon hasta convertirse en líneas. Cuando se conozca la historia completa de sus costumbres licenciosas, ni siquiera el dinero y las propiedades serán suficientes para comprar el favor de la gente. Está usted muy informado de mis costumbres licenciosas, replicó Davenport arrastrando las palabras. Debe de pasar mucho tiempo leyendo las páginas de escándalos. No puede decirse que sea un material edificante para un hombre de Dios. El vicario se puso rígido ante la deliberada provocación de Davenport, y Alice estremeció, preguntándose si los dos hombres iban a llegar a las manos dentro de su salón. Cuando Junius habló de nuevo, había indicios de amenaza en su meliflua voz. Tengo parientes influyentes, señor, en los más altos niveles de la sociedad. Su nombre es sinónimo de todo tipo de bajezas, sus amantes, sus apuestas. Davenport lo interrumpió con un tono escandalizado. Se propase usted, vicario. Recuerde que hay damas presentes. En realidad, Meredith y Peter observaban fascinados desde sus respectivos asientos. Mientras Junius se sonrojaba al verse pillado en una conducta impropia, Alice miró a sus pupilos y dijo en una voz que no admitía oposición: Ustedes dos, fuera, ahora. Sus pupilos se marcharon a regañadientes, probablemente para pegar la oreja a la puerta. Alice se encogió de hombros, con filosofía, sintiendo que había cumplido con su deber. No podía dejar a sus invitados, porque con ella presente había menos probabilidades de violencia. Además, no quería perderse el final del enfrentamiento. Ver cómo un santo y un pecador arreglaban cuentas entre ellos tenía toda la morbosa fascinación de un accidente de coche. Levantó la voz y dijo: Caballeros, ¿puedo ofrecerles una copa de Oporto? Sin esperar respuesta, sirvió 3 copas generosas y metió 2 en las manos de los combatientes. Durante un breve momento pensó en la posibilidad de meterse también ella entre los dos, pero decidió que más valía dejar que se las arreglaran solos. Podía acabar como un hueso entre 2 chuchos si se entrometía. Se dejó caer en un sillón y tomó un trago, pesarosa. Davenport bebió un distraído sorbo de su Oporto.
parecía más relajado, mientras que su oponente estaba cada vez más agitado. Tal vez podría darme la relación de mis posibles bajezas, por si acaso he pasado alguna por alto, señor Harper, dijo en tono despreocupado. Detestaría arruinar mi historial de vicio debido a la ignorancia o a la falta de imaginación. Se burla usted de mí, escupió Junius furioso. Pero no podrá burlarse de Dios. ¿Es que los rostros de los 3 hombres que ha matado no lo persiguen en sueños? Davenport la dio la cabeza pensativo. Seguro que son más de 3. Déjeme que lo piense un momento. Caviló, y luego dijo, como si hubiera descubierto algo. Usted no debe de estar enterado del hombre de París, el año pasado. De verdad, señor Harper, tiene que esforzarse un poco más para mantenerse al día. Nosotros, los libertinos, nunca nos dormimos en nuestros laureles. La maldad exige un esfuerzo constante. Alice estuvo a punto de ahogarse al reprimir la risa. Su patrón era la imagen misma de la razón tranquila, mientras que el autoproclamado defensor de la moralidad pública parecía al borde de la apoplejía. Con los dientes chirriando audiblemente, Junius Harper dijo: Ojalá lo hubieran procesado por batirse en duelo tal como se merece. Cuando incluso los ministros del gabinete se baten en duelo, es difícil conseguir una condena, señaló Davenport. En especial dado que nunca he matado a nadie que no lo mereciera. Incapaz de encontrar una réplica adecuada, el vicario abandonó los duelos por otro tema. Dicen que es el dueño de un burdel en Londres. Davenport arqueó las cejas para mostrar su sorpresa. Está bien informado, vicario. No obstante, solo es una propiedad parcial. Sonrió malicioso. Un socio durmiente, por decirlo así. Junius ahogó una exclamación ante el doble sentido, y luego dijo, furioso: No crea que podrá raptar a nuestras inocentes jóvenes para proveer las viles necesidades de su casa de putas, y violarlas para que tengan que huir avergonzadas de sus casas. No cabe duda de que tiene una opinión escabrosa de mí. Davenport bebió la mitad de su oporto. Su voz seguía siendo tranquila, pero la forma en que se aferraba al pie de la copa mostraba su tensión creciente. Sin embargo, no recuerdo haber violado a nadie. Estoy seguro de que me acordaría, salvo que estuviera demasiado borracho, y en ese caso no estaría en condiciones de violar a nadie. Arderá en el infierno, Davenport, por toda la eternidad, bramó el vicario. ¿Es que eso no significa nada para usted? Siempre he tenido mis dudas sobre el cielo y el infierno, repuso Davenport con tono amistoso. A pesar de ello, si existen, estaré mejor en el infierno, ya que todos mis amigos estarán allí. Incluso podría ser un cambio agradable después de toda una vida en la húmeda Inglaterra. Bah, no se merece ni siquiera el desprecio. Junius temblaba de ira. Lo desprecio a usted y a sus putas, sus mentiras y sus trampas. El resto de la diatriba se perdió para siempre. La mano derecha de Davenport salió disparada y agarró a Junius por el cuello. Los fuertes dedos apretaban con fuerza la nuca y el pulgar presionaba la tráquea con una fuerza cuidadosamente calculada. Mientras el vicario se esforzaba por respirar, demasiado conmocionado para defenderse, la mirada de Davenport se fijó en la de su oponente, desde unos ojos tan fríos y duros como sus palabras, pronunciadas con acento cortante.
Yo no hago trampas, ni tampoco miento. Hasta ahora no he matado a ningún vicario en toda mi carrera empapada de sangre. Pero si persiste en calumniarme, me sentiré tentado de hacer una excepción. ¿He hablado con claridad? La aterrada reacción de Junius debió de ser satisfactoria, porque Davenport lo soltó con una cara de asco. Después de apurar el oporto, se volvió hacia Alice y dijo cortésmente, como si no acabara de haber estado envuelto en una reyerta: Es hora de que me despida. Gracias por una noche tan agradable. Si no le resulta inconveniente, me gustaría reunirme con usted en la oficina a las 9 de la mañana. Cuando ella asintió, dejó la copa vacía y se inclinó 2 veces, una con un aire claramente burlón hacia el vicario y la otra más profundamente ante Alice. Mientras se enderezaba, sus ojos claros se cruzaron un momento con los de ella, que no supo interpretar aquella expresión remota. ¿Su cólera contra Junius recaería en ella? Esperaba que no. Davenport dio media vuelta y se marchó, seguido por la mirada estupefacta del vicario. Siempre práctica, Alice se levantó y sirvió otro par de bebidas, esta vez de brandy. Le llevó una a su invitado y lo instó a sentarse. Un sorbo de brandy devolvió un color más sano a la cara de Junius, quien levantó la mirada hacia su anfitriona. La audacia de ese hombre. Que se atreviera a hablarle hacia un hombre de Dios, que llegara a amenazarlo con la violencia física. Movió la cabeza negativamente y bebió más brandy. Alice decidió que su invitado sobreviviría a la experiencia y fue a sentarse en un sillón cercano. Bueno, la verdad es que usted lo provocó, Junius, dijo con franqueza. Él se comportó como un perfecto caballero hasta que usted empezó a insultarlo. Bah, ese libertino no es un caballero. ¿Que permite usted que un hombre así esté bajo el mismo techo que la señorita Spencer? Cortó el resto de las palabras y luego continuó más atemperado. Perdóneme, no debería culparla. No es de esperar que una mujer respetable y temerosa de Dios sea consciente de la mala reputación de ese sujeto. No soy una criatura inocente que vive enclaustrada, Junius, dijo Alice tajante. Tengo una idea bastante aproximada de lo que dicen los rumores respecto al señor Davenport. No obstante, es mi patrón y debo trabajar con él. Además, tuvo un golpe de inspiración y su voz adoptó un tono piadoso. Recuerde lo que dice la Biblia. No juzgues y no serás juzgado. ¿Quién entre nosotros está cualificado para tirar la primera piedra? Con toda certeza, yo no lo estoy. Aunque estaba mezclando las citas, las palabras resultaron efectivas. El vicario se quedó callado con expresión acongojada, antes de decir con voz vacilante: ¡Qué noble su espíritu, Alice! ¡Qué grande su caridad! Una vez más tiene razón y yo estoy gravemente equivocado. Todos somos pecadores a los ojos de Dios. Junius meditó un momento sobre sus pecados, pero la humildad lo abandonó rápidamente. Incluso el Señor admitiría que hay pecadores peores que otros, y Davenport debe ser uno de los peores. Tal vez tiene intención de reformar su manera de vivir, dijo Alice muy seria. Si es así, nuestro deber de cristianos es animarlo a hacerlo. Un gruñido de incredulidad respondió a su declaración, y Junius siguió con la mirada fija en la copa de brandy. Si William se hubiera comportado de aquella manera, Alice lo habría reprendido por mostrar su mal humor, pero al vicario no podía regañarlo. Se acordó de lo mucho que le había ayudado a organizar la escuela, cómo había usado el escaso dinero de la escuela para los que de verdad lo necesitaba, en lugar de destinarlo a su propio bolsillo.
las diversas y numerosas maneras en que había ayudado a hacer a Strickland la próspera comunidad que era. Cuando el vicario había llegado a All Souls, se había quedado estupefacto al saber que la persona más importante de su nueva parroquia era una mujer, y decía mucho en su favor que hubiera superado su desagrado inicial y la hubiera aceptado casi como una igual. Pese a su santurronería, siempre habían trabajado bien juntos. También, de hecho, que él incluso había llegado a insinuar la posibilidad de una asociación más estrecha. Alice nunca había prestado atención a esas insinuaciones. Aparte del hecho de que no podía imaginarse pasando la vida con un hombre de una rectitud sin tacha, sabía que Junius tenía una idea muy inexacta de su verdadero carácter y que no aprobaría la auténtica Alice. Además, aunque la elevada mente de Junius decía que ella sería una compañera temerosa de Dios, adecuada para un hombre de iglesia, era la joven, rubia y frívola Meredith a la que seguían sus ojos hambrientos cuando iba de visita a Rose Hall. Igual que muchos otros hombres antes que él, el yo superior y el yo inferior del vicario no andaban de acuerdo. En una ocasión, Alice le había dado un ejemplar de los escritos de San Agustín como regalo de Navidad, pero él no le había visto la gracia. Junius rompió el prolongado silencio para decir con voz dura: uno de los hombres que mató en duelo era el marido de una mujer que había huido para irse con Davenport. Este mató al marido y luego se negó a casarse con su amante, aunque estaba embarazada. Alice aspiró con fuerza, escandalizada a su pesar. Llevaba un hijo suyo. ¿Él mató al marido y no quiso casarse con ella?, repitió sin dar crédito a lo que acababa de oír. El vicario asintió, satisfecho de haber hecho mella en la tolerancia de Alice. Es un ejemplo del caballero al que está defendiendo. Por supuesto, la mujer quedó arruinada. La buena sociedad le retiró el saludo a Davenport, pero este no sufrió ningún castigo por su maldad. Alice había aprendido hacía tiempo que toda historia tiene, por lo menos, dos lados, pero era difícil imaginar algo que pudiera justificar la crueldad de su patrón en aquel caso. Preguntándose por qué le importaba tanto pensar bien de él, dijo con tono apacible: creo que el señor Davenport ha venido para quedarse, Junius. ¿No será mejor esperar lo mejor de él, en lugar de dar por supuesto lo peor? El vicario asintió cabizbajo. Una vez más, es usted sensata. A las buenas almas de la parroquia les debemos hacer lo que podamos para paliar la influencia de ese libertino. Concentrado en el conflicto más que en la reconciliación, no había captado el sentido de sus palabras. Alice deseaba también que dejara de hablar de las buenas almas, dado que los individuos en cuestión estaban muy vivos, aferrados a sus opiniones y capaces de sacar sus propias conclusiones. Un vicario tendría un rebaño, pero eso no convertía a los habitantes de Strickland en ovejas. No obstante, le pareció un mal momento para llamarle la atención, así que dedicó sus esfuerzos a aplacar su dignidad herida. Lo que ella esperaba era que su patrón no se reformara demasiado. Por vergonzoso que fuera su pasado, a ella le gustaba bastante tal y como era. Y aunque su comportamiento con el vicario había sido completamente censurable, no se podía negar que también había sido muy, muy divertido. Si Alice fuera tan buena persona como Junius pensaba, no habría visto ningún rasgo de humor en el enfrentamiento. Su invitado se despidió al cabo de unos minutos. Después de cerrar la casa y comprobar que Peter y Meredith se habían retirado a sus habitaciones, Alice decidió acostarse temprano también ella. La primavera era el momento del año en que más trabajo tenía, y al día siguiente los peones empezarían a sembrar las patatas, uno de los cultivos más importantes de la propiedad. Pero no conseguía conciliar el sueño. Sola en su ancha cama, con un rayo de luna dándole a los ojos y las mantas arrugadas de tanto dar vueltas.
Era una de las grandes ironías de la vida de Alice Wellstone, que ella, que era demasiado alta y alarmante para atraer pretendientes serios, adorara a los hombres. Le gustaba hablar con ellos, le gustaba ver cómo difería su manera de pensar y su personalidad de las mujeres. Disfrutaba observándolos y obtenía un placer enorme, aunque furtivo, de la observación de los fuertes cuerpos masculinos de los hombres que trabajaban para ella. A veces, como en esos momentos, su descanso se veía alterado por unos sueños intensos y ardientes de lo que sería estar entre los brazos de un hombre, para entregarse tan libremente como la más salvaje criatura del bosque. Si Junius Harper pudiera ver sus ansias secretas, se escandalizaría hasta la médula de que una mujer respetable pudiera ser tan desvergonzada. Pero en realidad, ella no era respetable, aunque fingiera serlo. Por insensata e indecorosa que fuera la lujuria, era capaz de negar su existencia en ella. Si hubiera nacido con la mitad de la belleza de Meredith, quizás se hubiera convertido en una mujer muy licenciosa. No, licenciosa no. Con un romanticismo todavía más embarazoso que sus inapropiados deseos. Su deseo más profundo y más cuidadosamente oculto era tener un único amor verdadero. Un hombre que la adorara y la valorara solo a ella. A cambio, ella le daría su corazón, su mente, su alma y su cuerpo. Ah, sí, decididamente su cuerpo. Era humillante admitir que era tan tonta como cualquier colegiala que leyera la clase de novelas que Junius deploraba. Pero Alice se negaba a ser poco sincera consigo misma. De no haber sido una romántica tan incurable, el rechazo indiferente de Randolph no habría sido tan devastador. Nunca se habría sentido tan herida como para dar la espalda, voluntariamente, a su patrimonio. Pero era romántica y vulnerable, así que había huido de todo lo que conocía. Durante una docena de años había enterrado sus pasiones bajo una fachada de rígido decoro. Ya era bastante malo ser licenciosa en el fondo, pero que la condenaran si por añadidura se permitía resultar ridícula. No tenía ninguna duda de que la mayoría encontraría sumamente divertido que una enorme yegua como ella suspirara por la atención masculina tanto como cualquier belleza de moda. Se recordó que era natural que sus fantasías giraran, en aquel momento, en torno a Reginald Davenport. A un nivel puramente animal, era el hombre más atractivo que había conocido nunca, con un cuerpo enjunto y fuerte que irradiaba energía sexual. Su tez morena le daba un aire ligeramente exótico, como si fuera un pirata o un gitano, y le fascinaban aquellos ojos de color azul claro, cuya expresión podía ir desde la cálida ironía hasta la burla glacial. Maldita sea. Tenía que dejar de pensar así. Furiosa consigo misma, Alice trató de desterrar la imagen, demasiado vívida, de Davenport. Conforme se fuera acostumbrado a su intensa masculinidad, seguro que su reacción se moderaría. Así lo esperaba, porque incluso fantasear con él contenía un factor de peligro. Podía empezar a pensar que ella y su nuevo patrón tenían sentimientos afines, pero la verdad es que él era un extraño, un hombre que había matado a otros hombres, alguien disoluto e imprevisible. Debía dar gracias por ser meramente una empleada, poco más que un sirviente para Davenport. Apenas parecía darse cuenta de que era una mujer. La idea la deprimió en lugar de sosegarla. Se puso boca abajo y notó la ligera aspereza de las sábanas contra sus piernas desnudas, ya que el camisón se le había subido hasta los muslos. En un estallido de frustración golpeó la almohada con el puño. No era justo. Maldita sea, no era justo. Quería gritar su rabia a los cielos, pero la verdad es que no estaba ni siquiera segura de a qué maldecía. Después de una docena de golpes,
Su rabia fue disminuyendo, dejándola deprimida y resignada. Era más afortunada que la mayoría de la gente. Después de abandonar su posición y fortuna, había conseguido vivir desahogadamente y tenía la satisfacción de un trabajo bien hecho. Contaba con el respeto de los que la rodeaban y el cariño de los 3 jóvenes de los que se había hecho cargo y que le daban mucho más de lo que ella les daba a ellos. Teniendo en cuenta todas las bendiciones que le habían sido concedidas, no estaba bien maldecir el hecho de que el Creador la hubiera considerado indigna de un compañero. Con un suspiro, Alice dio media vuelta para ponerse de lado y se abrazó con fuerza a la almohada, como si ésta pudiera aliviar el sordo dolor que sentía. La almohada era un mal sustituto de un duro cuerpo de hombre, pero era lo mejor que tendría nunca.